Hermanos todos en Cristo Jesús, paz y bien. Estamos prontos para entrar en este tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia, de bendición que el Señor nos permite. Y quiero compartir con ustedes una reflexión sobre este tiempo que nos pone la liturgia. Creo que quiero partir de la Sagrada Escritura, del libro de Jonás, que nos habla un poco sobre la conversión. Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, el que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cambiará su orden de destrucción, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se había arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también de sus amenazas y no los castigó como lo había amenazado. Palabra de Dios. Si nos damos cuenta, 4 cosas importantes que vemos en este libro de Jonás. Una de ellas, Jonás predicó: dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Nosotros vamos a empezar la Cuaresma. Y la Cuaresma, desde luego, es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. La Cuaresma es el tiempo de la escucha de la palabra de Dios. Y también la Cuaresma es un tiempo de conversión, que nos llama a la conversión, que nos preparamos, desde luego, para celebrar con toda entrega, con toda inquietud de parte nuestra como cristianos, a vivir nuestro propio bautismo. Y también, desde luego, es la reconciliación con Dios y con los hermanos. Son 40 días que nos invita la palabra, que nos invita la liturgia, que nos invita a la iglesia a vivirlo profundamente. Partiendo del libro de Jonás, podemos decir son 40 días. Pero también Jonás señaló algunos otros aspectos en este libro, como es que la gente se vistió de ceniza. Y vamos a entrar al miércoles de ceniza, que sería este miércoles ya próximo. Y con la ceniza podemos decir que es una costumbre muy antigua. Cubrirse de ceniza era un acto de sacrificio para los antiguos, para los pueblos paganos también, que se vestían en cierto modo de ceniza como una actitud de renunciar, pero propiamente para el pueblo de Israel era una actitud de cambiar, de convertirse y acercarse cada vez más a Dios. Por eso vamos a encontrar que los ninivitas se echaron ceniza en la cabeza como signo de penitencia. Nosotros vamos a imponernos también la ceniza. Y al imponernos la ceniza tiene un sentido profundo, religioso para nosotros. Recordemos que la ceniza es un llamado de conversión. También se tiene la intención de que la ceniza es recordarnos que somos del polvo, que venimos del polvo y al polvo volveremos, que las cosas humanas o las situaciones que vivimos en este mundo son pasajeras. En cambio, el encontrarnos con Dios, esa perseverancia que nosotros tengamos en nuestra vida, es precisamente lo que va a perseverar y lo que debe haber en el alma, esa buena conducta. Por eso los ninivitas se vistieron de ceniza
y de sayal. El sayal significaba un hábito o una vestidura pobre, una vestidura también que significaba penitencia. Nosotros a lo mejor no nos vamos a vestir con un sayal, no nos vamos a vestir con una vestidura penitente. Los antiguos cristianos lo hicieron en el tercer siglo, y a partir del tercer siglo hasta el siglo XI, ellos entraron en esa actitud de reflexión, de penitencia, vistiéndose de ceniza. Ya desde el siglo III se empieza a vivir la cuaresma, porque recordemos que aquí, como nos dice el libro de Jonás, son 40 días, y ese número 40 tiene un signo también, y desde luego es el signo, es un símbolo, que es 40 días, un número que nos ofrece llegar a la plenitud. El hombre que llega a 40 años ya ha llegado a la plenitud de su vida. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Había ya establecido el tiempo que Dios le había dado para que fuera un pueblo de Dios, un pueblo que se había sacrificado, se había esforzado para llegar a la tierra prometida. 40 días Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo. Entonces el número 40 tiene un símbolo. Nosotros vamos a entrar también en la cuaresma. Son 40 días que nos invita la iglesia a vivir profundamente. Y hay otro aspecto que presenta Jonás, como es, entraron en ayuno y penitencia. Nosotros también vamos a entrar en esta cuaresma en ayuno y penitencia. Es decir que el ayuno que vamos a vivir debe de iniciarse desde el día de la ceniza, no comer carne. El miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y el viernes santo. Pero desde luego nosotros aquí propiamente la carne no la comemos continuamente, es un alimento que no continuamente estamos ingiriendo, pero desde luego también va a significar dejar una comida que nos haga entrar en sacrificio, que nos haga entrar en penitencia. A lo mejor podría ser dejar de comer algo que nos gusta, comer menos como señal de ayuno y de sacrificio. Debemos de hacerle un sacrificio, un ayuno al Señor, pero un ayuno también podría ser el hecho de encontrarnos con nuestros hermanos, con el prójimo, para vivir más profundamente nuestra vida cristiana. También, si nos damos cuenta, en el libro de Jonás nos va a recordar que dice que era la ceniza, el ayuno, los 40 días, y desde luego entraron en oración, empezaron a orar. La oración es fundamental. Son los 3 aspectos de la cuaresma: oración, ayuno y penitencia y conversión. Es decir, que la cuaresma nos invita a vivir una conversión más profundamente en nuestra vida. Es decir, que la cuaresma nos está invitando a que nosotros debemos de vivir plenamente este tiempo de gracia que nos invita hoy nuestra Santa Madre Iglesia. Que nosotros no dejemos en ningún momento de vivir esta cuaresma, que no sea una cuaresma más, porque nosotros hoy que estamos viviendo este tiempo de gracia es el tiempo de salvación, y como va a decir el apóstol Pablo también en las lecturas que nos ofrece el miércoles de ceniza, que no echemos en saco roto la gracia que el Señor nos ha dado. La gracia de Dios es precisamente vivir nuestra vida de conversión, nuestra vida de ayuno, de penitencia, también de sabernos perdonar mutuamente, porque es el encuentro con Dios y con el prójimo. Saber amar al prójimo,
saber convertirnos hacia Dios es amar profundamente al prójimo. Entonces que el tiempo de Cuaresma sea un tiempo de gracia. Así como les he dicho, empecemos a vivir estos 40 días en la que nos invita Dios a vivirlos más profundamente en nuestra vida. No desperdiciemos este tiempo de gracia, este tiempo de salvación que el Señor nos ofrece. Les bendigo en este tiempo que vamos a iniciar y oro por todos y cada uno de ustedes, hermanos, que me escuchan, también a esta comunidad parroquial de esta nuestra ciudad de Acajutla, para vivir profundamente este tiempo de Cuaresma. Que el Señor les conceda su gracia, su bendición y nos ayude a crecer, nos ayude a caminar siempre hacia Él. Mis sinceras bendiciones para esta Cuaresma. Paz y bien.